este taller es tipo un examen parcial, pues muchas de las cosas que nosotros vamos a ver acá, pues pueden entrar dentro del examen parcial, ¿sí? Entonces, de alguna manera vamos a empezar con los conceptos teóricos y vamos empezando pues como a entender o a profundizar un poquitico en estas temáticas. Recuerden que hemos visto todo lo que es estadística descriptiva, toda la teoría. El libro de referencia es el capítulo 1, el capítulo 2 y las primeras creo que 15 páginas del capítulo 3 de Daniel Wayne, que es lo que ingresaría entonces en el parcial. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué es una variable? ¿Quién me dice? Una característica propia. Ajá, excelente. Entonces una variable es una característica. ¿Y qué carácter? Y digamos que ahí tenemos el 60% de la nota. ¿Sí? Es una característica. Bien. Pero es una característica. ¿Qué más podemos decir de una variable? ¿Es una característica de quién? ¿De quién? De una determinada población. De un objeto, persona o población. ¿Sí? Eso es. Es una característica de un objeto, persona o población. Como nosotros estamos en un contexto de ciencias de la salud, generalmente hablamos de persona o población, ¿sí? Porque nuestro centro de estudio, nuestra unidad de estudio son personas, ¿sí? En ciencias de la salud estudiamos personas. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de que es una característica. ¿Qué más podemos decir de la variable? En estadística hay un concepto, perdón, hay como un atributo particular de lo que es una variable. ¿Qué se puede medir? Correcto, ese. Es una característica de un objeto, persona o población que se puede o existe algún mecanismo para medir. Es muy importante, ¿sí? Y ahora sí esa es la definición completa de lo que es la variable. Es una característica de un objeto o una persona o una población que se puede o existe algún mecanismo para medir, ¿sí? Entonces nos acordamos, por ejemplo, de una variable como sexo, ¿sí? Entonces, claro, si usted le pregunta a una persona cuál es tu sexo, la forma de medirlo es masculino o femenino. Podrías entrar, digamos, a demostrar científicamente que esa persona que me está diciendo que es mujer, claro, totalmente, ¿sí? Hombre, totalmente lo puedes hacer. Entonces, por eso hay un mecanismo que me permite medir, que me permite decir que esa característica tiene un valor. Cuando yo hablo de medición, es que la característica asume un valor en esa persona. Listo. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las variables? De acuerdo a su naturaleza. ¿De qué tipo son? Cualitativo, cuantitativo. Correcto. Entonces, por su naturaleza, son cualitativas o cuantitativas. Muy bien. Y las cualitativas pueden ser ¿cómo? De acuerdo por su naturaleza y de acuerdo a su nivel de medición. ¿Cómo pueden ser las cualitativas? ¿Discretas o continuas? Sí será. Cualitativas. Nominales y ordinales. Nominales y ordinales. ¿Y cuáles son las nominales? Un ejemplo de nominal. El sexo. El sexo, por ejemplo. Otro ejemplo. El color favorito de alguien. El color favorito de alguien. Muy bien. ¿Y las ordinales? Claro, El nombre de alguien, el nombre completo de alguien. las ordinales. ¿Cuáles serían, Carlos, las ordinales? Las que tienen jerarquía, profe. Y un ejemplo de una que tenga jerarquía. El nombre. No, Pues digo yo. Pues uno no, pues uno dice el nombre de primero, segundo nombre, primer no, apellido, segundo apellido. no.
El nombre como tal, no. Los sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Es una variable de naturaleza ordinal. ¿Sí? Me siento bien es diferente a me siento mal y hay una jerarquía. ¿Sí? ¿Está claro, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Y las cuantitativas, entonces, ¿cómo las clasificamos de acuerdo al orden de medición? Discretas y continuas. Ajá. ¿Y cuáles son las discretas? Las enteras que no asumen. Ajá. Son variables numéricas que asumen, digamos, valores numéricos, pero que no tienen decimales. Es decir, que en un intervalo no existen infinitos valores. ¿Y las continuas? Las que tienen decimales o fracciones. Ajá. Correcto. En términos específicos, para ser mucho más precisos en este tema de la estadística, son las que pueden asumir infinitos valores en un intervalo. O sea, tienen decimales. ¿Sí? Todos los decimales que queramos. ¿Preguntas hasta acá? Sencillo. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿qué es una medida de tendencia central? ¿Cómo la podemos definir? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media, la moda y la mediana. La media, la moda y la mediana. Listo. ¿Y qué describen esas medidas? Valores respecto a un valor central. Ajá. Describen el centro de gravedad o la tendencia central de un conjunto de datos. Puede considerarse como el valor más representativo de la distribución. ¿Sí? Es decir, la media es como el valor central, el valor más representativo de la distribución de datos. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la media, la mediana y la moda? ¿Quién me dice? La media es como el promedio de todos los Ajá, datos. La la mediana media. es sí, la media es el promedio, más conocido pues como el Ajá, promedio, que divide todos los datos. ¿Ven? El que es el que suma todos los datos, el dividido por el número de datos. La ajá, mediana es el que divide los dos datos en el 50 y 50%, en correcto. la Entonces la mitad. mediana es una medida de posición, ¿sí? Y divide o es el dato que divide la distribución de datos por la mitad. Muy bien. ¿Y la moda? Es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite o de mayor frecuencia. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? ¿Y cuándo las debo utilizar, cuándo no las debo utilizar? Por ejemplo, la media, ¿cuándo la utilizo? ¿Cuándo es válida? Cuando la distribución es ¿qué? ¿Qué naturaleza debe tener? ¿Qué característica? Es que empieza por E, N, Es 1, normal. es normal. Ok,
¿Qué quiere decir que una distribución es normal? Que el histograma de frecuencias es simétrico a la derecha o a la izquierda. No tiene sesgos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo utilizo si la mediana la utilizo cuando la distribución es normal? ¿Cuándo utilizo la media? La utilizo cuando la distribución es normal. ¿Cuándo utilizo la mediana? Cuando es asimétrico. Correcto. Listo. ¿Y la moda? ¿Cuándo la utilizo? ¿La moda tiene alguna utilidad en lo que hemos visto, chicas? ¿Sí? La moda no es una medida de mucha utilidad. Y no es una medida de mucha utilidad. ¿Por qué no es una medida de mucha utilidad? Porque no nos da información suficiente más bien que información suficiente, confiable, sobre el centro de gravedad de los datos. Esa es la definición de una medida de tendencia central. ¿Sí? Chicas, ¿está bien o no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Listo. ¿Qué es una medida de dispersión? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice que es una medida de dispersión? Es para mirar qué tan alejado está del valor central. Correcto. Es un indicador, ajá, del grado de alejamiento o de dispersión de los datos respecto a la media. ¿Sí? Es espectacular esa definición. Me ayuda a identificar qué tan alejados están los datos de mi distribución de un valor central de la media. ¿Sí? Está bien. ¿Y cuáles son los tipos de medida de dispersión? Bueno, ahí está. Tenemos el rango, ¿sí? ¿Qué es el rango? La resta entre X max y X min, entre el máximo y el mínimo. Correcto. Es el recorrido. La diferencia del dato máximo y el mínimo. El rango intercuartílico este no lo hemos visto, pero el rango intercuartílico es la diferencia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? O sea, lo llamamos R y Q. Rango intercuartílico es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Tiene una definición bien interesante. En este caso quiere decir que es digamos, la diferencia que hay entre las medidas que concentran la mayor cantidad de datos. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% de los datos, ¿sí? Pero ahí es donde más se concentran los datos, entre esos valores, porque ahí está la mediana, ahí está la media, ¿sí? ¿Qué es la varianza? O la desviación estándar, pongámoslo. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Qué significa?
Chicas, ¿siguen ahí? Profe, la distancia de cada uno de los datos hacia la media, algo así. ¿Es la distancia qué? Falta una palabrita clave. Promedio. 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 Ajá. De cada uno de los datos, ¿a dónde? A la media aritmética. Al promedio aritmético. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el coeficiente de variación? El coeficiente de variación de Pearson. El porcentaje de dispersión de los datos respecto Correcto. al promedio. Muy bien. Porcentaje en el cual la desviación estándar es el porcentaje de dispersión, dejémoslo así, porcentaje de dispersión por relación de la desviación estándar respecto al promedio aritmético. ¿Sí? Entonces me dice el coeficiente de variación. Si yo tengo coeficientes de variaciones por encima del 20%, ¿qué quiere decir? ¿La distribución es qué? Confiable. Por encima, por debajo. ¿Es homogénea o los datos en este sentido son confiables? Y si está por encima del 30%, creo que dije, ¿cierto? El 30% Sí, pero es heterogénea y por lo tanto yo debo también verificar muy bien la calidad de los datos. Otro elemento importante dentro del coeficiente de variación es que me permite comparar distribuciones, como lo hicimos con el índice de masa corporal de los hombres y las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la distribución que tenga el coeficiente de variación más grande en porcentaje tiene mayor dispersión que la distribución que tiene un coeficiente de variación menor. Esa es otra también definición muy importante. Recuerden que ustedes pueden encontrar y profundizar un poquitico más en estas definiciones en el libro de Daniel Wen, ¿sí? ¿Preguntas? Me dan un segundito, que es que mi señora madre está por acá y me interrumpe. Un segundito.